¿Y cuáles serían los errores típicos en que la gente cae al querer ser más feliz, que incluso te pueden llevar a una situación de, peor de como estabas? de más infelicidad. Bueno, algo que distingue a la psicología positiva y con lo que trabajamos nosotros mucho es el poder entender la base científica, ¿no? de la felicidad, porque sí hay muchos libros que tienen que ver más con motivar a la gente a ser feliz y eso nos lleva a veces a buscar la felicidad donde no la vamos a encontrar. Entonces, uno de los errores más importantes es que mucha gente busca a la felicidad directamente, ¿no? Entonces, escuchan los 3 tips para ser más feliz o algo así, y lo que haces es realmente decir, quiero ser más feliz, entonces tengo que no sé, tener más elementos, más momentos positivos en mi vida o pensar positivo. Y cuando tú buscas la felicidad de forma directa, esto se revierte como un boomerang
Hola, bienvenidos a Top Performers con Andrés Pérez, tu programa en el que encontrarás ideas, estrategias e inspiración para llevar tu desempeño al siguiente nivel. Hoy tenemos a una invitada de lujo y hablaremos sobre un tema que seguramente te interesa, la felicidad. Y qué mejor que hablar con una experta en la materia, me refiero por supuesto a Arlene Solotkin. Arlene, bienvenida, gracias por estar con Gracias, nosotros. gracias Andrés, un gusto estar aquí. Perfecto, Arlene. Oye, pues eres una persona sumamente preparada en la materia, estudiaste dos carreras, psicología, comunicaciones, y además tienes dos maestrías, una en psicología positiva aplicada y otra en trabajo social, una por la Universidad de Pensilvania y la otra en la Universidad de Minnesota. Y bajo esta perspectiva, ¿tú cómo defines la felicidad? Pues mira, la felicidad tiene dos componentes, ¿no? Una parte de hedonismo, ¿no? La parte de sentir pasión, placer por lo que estás haciendo, y otra parte que tiene que ver con eudaimonia, que es el sentido de propósito, ¿no? Como esta parte de los valores que te rigen como persona. Entonces, o sea, ambas son importantes y son necesarias para tener una vida plena, y tiene mucho que ver con, o sea, cuáles son los diferentes elementos que componen tu vida, ¿no? Desde el aspecto físico, emocional, intelectual, relacional y espiritual. Y la felicidad verdadera incluye todos estos elementos. Muy bien. Oye, y considerando el entorno en el que estamos viviendo, cada vez más rápido, cambiante a nivel global y nacional, ¿tú crees que hoy la gente es más feliz o menos feliz que hace 20 o 30 años? Pues mira, hay como muchos datos contradictorios, porque por un lado, o sea, lo que estamos viviendo como sociedad son momentos de mucho progreso. Han bajado la mortandad infantil, la mortandad de madres a la hora de dar a luz, han bajado los índices de pobreza. En los últimos años, quizás después de la pandemia, hubo un cambio al revés de cómo íbamos, pero estamos mucho mejor que nunca antes. La tecnología está alcanzando lugares muy remotos, entonces podríamos hablar de que las condiciones de vida han mejorado mucho, y sin embargo los índices de depresión y ansiedad y suicidio han ido en aumento en los últimos años. Entonces ha habido una desconexión de cómo interpretamos y vemos todos esos progresos que se han dado en la humanidad, y la gente, lo que pasa es que se está sintiendo también mucho más aislada, a pesar de toda la tecnología que tiene la intención de acercarnos. Realmente nos está llevando a sentirnos cada vez más aislados, y a pesar de tener mucho más impacto hoy a través de redes sociales, que podemos escalar nuestra voz a muchos lugares, nos estamos sintiendo más insignificantes. Entonces, no hay una línea directa de que nos pueda indicar que somos más felices que antes, vivimos más cómodos, tenemos acceso a mucho más cosas, pero nos está faltando un ingrediente de conexión, y por eso se habla tanto ahora de una pandemia de la soledad, y pues está teniendo un impacto importante y un reto que nos invita a explorar en qué nos estamos enfocando como sociedad. Así es, de hecho hay una fórmula que Sonia Ludomirsky, una psicóloga del 50-40-10, explica un poco cómo te puede afectar el entorno, que realmente el porcentaje es relativamente bajo. Así que explícanos cómo es esta fórmula del 50-40-10 y si tú crees que sí es cierta. Sí, bueno, Sonia Lubomirsky desarrolló esta fórmula, pero es una fórmula que habla de, o sea, cuáles son los elementos que impactan la felicidad de las personas, y ella habla de un 50% genético, o sea, de factores genéticos que determinan ya de antemano tu capacidad de experimentar y vivir en felicidad. O sea, naces o no feliz en un 50%. En un 50%, o sea, fue un porcentaje al que se llegó después de mucha investigación, y realmente dijeron que era un 50% porque se dieron cuenta de que sí, la parte genética importa, e importa bastante. Después, un 40% que tiene que ver con las elecciones que tú haces día a día, y le asignaron un 10% a la parte del contexto. En realidad, estos son promedios, entonces no quiere decir que a toda la gente le aplique esto por igual,
Por ejemplo, si tú vives en un contexto de guerra, si tú vives en un contexto de abuso en tu casa, pues el contexto va a influir mucho más que un 10%. Entonces son números que varían entre persona y persona y varían también entre las circunstancias. Pero en general lo que esta fórmula indica es que a pesar de que hay ciertos elementos que están dados, ya sea por la genética o que te influencian por el contexto, hay por lo menos un 40%, más o menos, en el que tú tienes injerencia. Y entonces la psicología positiva se enfoca mucho en ese 40%, 30, 50, ¿no? En donde dice, bueno, tú hazte dueño de las circunstancias que tú puedes controlar y entonces tú tienes la capacidad de crear una vida más feliz para ti, quienes te rodean, y no eres víctima nada más de las circunstancias o de tu genética. Ok, muy interesante. Y ahora, y en esta responsabilidad que todos tenemos, sé que ahora mucha gente eh, ve programas, escucha podcasts, libros de ayuda para mejorar su felicidad. ¿Y cuáles serían los errores típicos en que la gente cae al querer ser más feliz, que incluso te pueden llevar a una situación De, peor de como estabas? de más infelicidad. Bueno, algo que distingue a la psicología positiva y con lo que trabajamos nosotros mucho es el poder entender la base científica, ¿no? de la felicidad, porque sí hay muchos libros que tienen que ver más con motivar a la gente a ser feliz y eso nos lleva a veces a buscar la felicidad donde no la vamos a encontrar. Entonces, uno de los errores más importantes es que mucha gente busca a la felicidad directamente, ¿no? Entonces, escuchan los 3 tips para ser más feliz o algo así, y lo que haces es realmente decir, quiero ser más feliz, entonces tengo que no sé, tener más elementos, más momentos positivos en mi vida o pensar positivo. Y cuando tú buscas la felicidad de forma directa, esto se revierte como un boomerang y más bien empiezas a sentirte menos feliz cada vez. Entonces, hay que buscar la felicidad de forma indirecta. ¿A través de qué? A través de tener una vida que te hace sentido, que te llena por dentro, a través de cultivar relaciones interpersonales positivas, a través de sentir que estás conectado con algo mucho más grande que tú mismo. Ha habido una cultura en la psicología y en general en la sociedad de yo primero y yo después y después yo. Y el yo resta a la felicidad, entonces tenemos que buscar más el nosotros, cómo puedo yo aportar y sentir que lo que hago le ayuda a alguien más. Entonces, hablamos mucho de buscar como si fuera un espectro de colores la felicidad, en donde no estás directo mirando al sol, sino estás viendo toda la luz que emana del sol, así es esta búsqueda de la felicidad. Un error muy grande es también estar pensando que una vez que alcance yo cierto logro, ya voy a ser feliz, ¿no? Y tenemos como muchos ejemplos en donde decimos, bueno, cuando termine mi carrera, cuando ya me gradúe, cuando tenga el trabajo, cuando ya encuentre pareja, cuando ya me case y luego ya está, cuando yo me divorcie, ya voy a ser feliz, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo en esta carrera de ratas buscando llegar a un cierto lugar para alcanzar la felicidad y la felicidad está en el camino, no está en la meta. Así es, justamente iba a hablar de eso porque este podcast es sobre alto desempeño Sí. y se sobreentiende que la gente que ve este programa quiere mejorar sus resultados y entonces no hay una correlación directa entre tener éxito, entendiéndolo como logré mis resultados esperados, y la felicidad. No hay una correlación. Sí, bueno, justo en gente de alto desempeño vemos altísimos niveles de depresión, de ansiedad, vemos mucha gente que tiene de pronto abuso de sustancias y vemos en ciertas esferas, por ejemplo, en la parte de leyes, muchos abogados y mucha gente que está también en el campo de inversiones, en la bolsa, por ejemplo, que tienen altos índices de suicidio. Y sabemos también high performance cuando hablas de gente que está en el ámbito de artístico, que se quitan la vida también teniéndolo aparentemente todo, ¿no? Entonces, la correlación no es de que a mayor éxito, mayor felicidad, es al revés.
mientras más felicidad y más plenitud tengas, es lógico que logres tener también más éxito. Ahora, depende cómo defines el éxito. Si está definido solo a nivel monetario o a nivel de alcanzar ciertos KPIs o metas, bueno, a lo mejor puedes tener éxito definido de esa forma, pero si lo defines a través de la plenitud y una vida que valga la pena vivirse, entonces tienes que tomar en cuenta mucho más elementos. Ok. Y fíjate que el ser humano generalmente se enfoca más en lo negativo que en lo positivo. Es de lo que más nos acordamos cuando hay un suceso, ya sea negativo o positivo. Y eso de alguna forma nos afecta. ¿Por qué sucede esto? Pues a nivel biológico, nuestro cerebro está hecho para estar todo el tiempo cuidándonos y para sobrevivir. Entonces estamos continuamente buscando todo lo que puede hacernos daño, todo lo negativo de nuestro ambiente para poder defendernos, ¿no? Como en la época de las cavernas que estás al pendiente del tigre o de los rayos y algo que pueda suceder que te hace o huir o luchar, ¿sí? Y el cerebro, desgraciadamente, se queda trabajando de esta forma y se queda como algo, una respuesta automática. Entonces, por eso le prestamos mucho más atención a cualquier estímulo o respuesta negativa que algo positivo. O sea, sabemos en alto rendimiento, por ejemplo, puede estar una persona teniendo de verdad un gran desempeño y con una crítica negativa que le den, es como si todo el trabajo que hizo fue terriblemente malo, ¿no? Entonces le ponemos mucha atención a eso y ese patrón al final nos resta mucho del poder tener una experiencia de vida mucho más rica, en donde podamos interpretar el fracaso como parte de nuestro éxito en términos de aprendizaje, de lo que nos dejó, en términos de saber levantarnos cuando una situación pues nos tiró, ¿no? Y poder levantarnos y poder responder de forma positiva. Entonces, por ahí dicen que los seres humanos estamos hechos como con velcro para lo negativo y teflón para lo positivo, porque se nos resbala. Y por eso es que intencionalmente tenemos que cultivar muchos más momentos positivos de forma, o sea, a nivel de porcentaje, se habla de 3 a 5 situaciones positivas por cada evento negativo que vivimos. Así es, sí. Para contrarrestar. Sí, eso se ve mucho en el liderazgo en las empresas. Los líderes que toman estos cursos de psicología positiva entienden estos números y entonces les cae el chip y son más conscientes de usar siempre retroalimentación constructiva con su gente, ¿no? Exactamente. Y ahora, platícame, tú creaste el Instituto de Bienestar Integral, que me parece sensacional. Platícame cómo fue que lo iniciaste y sobre todo de los programas, si realmente una persona que toma un programa sí llega a tener una mayor felicidad, un mayor bienestar o no. Sí, bueno, el instituto lo formé hace 14 años ya y lo formé porque había una gran necesidad en el mundo de habla hispana de poder compartir herramientas y programas que eran internacionalmente reconocidos y de muy alto nivel y que no se ofrecían en la lengua española, ¿no? Entonces ahí es donde empezó el instituto. Tuvimos la gran oportunidad de asociarnos también con el doctor Tal Ben-Shahar, que es líder mundial en estudios de la felicidad. Y a partir de ahí también en el instituto, además de ofrecer esos programas internacionales, desarrollamos nosotros programas para empresas, para universidades, desarrollamos currículo y bueno, para ayudar a la gente a alcanzar altos niveles de productividad, pero también de plenitud. Y pues hay gente que cuando tú me preguntas, de veras la gente puede cambiar? Pues hay quienes sí y hay quienes no. Y la diferencia está en poner en la práctica diaria las herramientas que tú estás aprendiendo. Entonces, nosotros lo que buscamos siempre es que haya un componente intelectual,
pero también un componente que tiene que ver más con la práctica y la emoción, y crear también planes de acción, porque necesitamos crear hábitos positivos, necesitamos repetir esos hábitos para que funcionen ya de manera automática, y cada persona se compromete de forma diferente. Entonces, para nosotros algo que es muy importante es no solo inspirar, sino verdaderamente transformar. Y para eso se requiere a veces más que una plática, más que un taller de fin de semana, y por eso nuestros programas tienden a ser de largo plazo, porque te sirve también como un recordatorio. Oye, Arlene, ¿y el perfil de los participantes en los programas del instituto es gente que quiere, digamos, ser más feliz, o son estudiosos y psicólogos y demás que quieren aprender y aportar para sus comunidades? ¿Cuál sería así como el perfil típico? Sí, son perfiles muy variados. En el certificado en los estudios de la felicidad tenemos gente de diferentes campos de estudio y profesionales de diferentes áreas que están buscando, por un lado, muchos de ellos de verdad llegan a un momento de una crisis personal donde quieren ellos ser más felices porque sienten que se han perdido, como que la brújula se les descompuso un poquito y quieren encontrar su norte. Hay gente que lo toma porque lo quieren aplicar en sus organizaciones o porque lideran equipos de alto rendimiento. Hay quienes están en el área de educación y quienes están en el área organizacional. Entonces es muy variado. Y dentro del instituto creamos programas a la medida para diferentes perfiles también. Entonces hay algunos programas abiertos a todo público y hay otros que están enfocados a líderes, están enfocados a gente de recursos humanos, están enfocados también a equipos de trabajo de diferentes áreas. Y a nosotros nos gusta mucho trabajar respondiendo necesidades reales de las organizaciones, no ir con una agenda predeterminada, ¿no? Ok, y ahora, tú tuviste la oportunidad de conocer a Martín Seligman y a Tal Ben Shahar, que de hecho es tu socio este último, y seguramente aprendiste cosas sumamente relevantes al tener estas conversaciones con ellos. Platícame así, ¿qué aprendiste de cada uno de ellos? Algo muy significativo. Bueno, algo muy importante de Martin Seligman, que se considera el padre de la psicología positiva, es el poder ver no solo lo que no funciona, sino enfocarte y buscar las fortalezas y aquello que puede hacer óptimo un equipo de trabajo o una persona, ¿no? Aprender de esos outliers, de esos puntos que están fuera de lo común, pero que son positivos, para no solo aminorar el sufrimiento o resolver los problemas, sino alcanzar altos niveles de felicidad y de plenitud. Algo que a mí me tocó el corazón hace poquito con él, justamente estuvo en México en el Hope Circuit, un encuentro internacional que organizamos, y él compartió que tiene 83 años, y él compartió que él está viendo muchas posibilidades positivas en cuanto a la inteligencia artificial. Y algo que me encantó es que él dice que tiene nietos de 3 y 4 años de edad, y que él se estaba sintiendo como muy irrelevante en términos de poderse conectar con sus nietos. Y entonces con ChatGPT y Claude y así empezó a desarrollar cuentos donde sus nietos eran los protagonistas de las historias, y entonces desarrolló cuentos y desarrolló animaciones asistidas por la inteligencia artificial, y ahora tiene una manera de conectarse con sus nietos pues mucho más positiva, y los nietos ya corren para que él les pueda contar las historias, ¿no? Y esto a mí se me hace un ejemplo del poder de la intención. O sea, muchos de nosotros nos sentimos irrelevantes en muchas áreas, no solo en el área familiar, y cómo podemos buscar recursos que nos ayuden a sacar lo mejor de nosotros para contribuir y hacer algo bueno por alguien más, en este caso por su hijo. Pero me parece increíble a los 83 años su apertura de aprendizaje, su capacidad de no tenerle miedo a la tecnología y de poder resolver un asunto personal de esa forma. Así es, y antes de pasar con Tal, en cuanto al Hope
Circuit que lo estás haciendo con él, Sí. que es de alguna forma dar esperanza a la gente ante esta situación de crisis de ansiedad y depresión que hay a nivel Sí. mundial. Platícame, ¿cuáles son las líneas de esta iniciativa tan interesante? Sí, bueno, desarrollamos juntos el primer encuentro internacional hace un año, un poquito más de un año, con la intención de traer la esperanza al centro de la conversación, justamente porque mucha gente se siente que no tiene ningún impacto en el mundo que les rodea y se sienten muy desamparados. Y ahora lo que estamos buscando es llevar este Hope Circuit, este circuito de la esperanza, a empresas, escuelas y al público en general para poder hacer círculos donde la esperanza sea activada a través de acciones concretas, a través de contribuir de alguna manera con la comunidad en la que vives, a través de proyectos concretos y también de cambiar ese mensaje negativo en donde parece que el mundo está peor que nunca y poder realmente rescatar todo lo que ya hacen las organizaciones, los líderes, que verdaderamente contribuye al mundo de una forma muy positiva y que se pierde en esa como lenguaje tan negativo que gobierna ahora los medios de comunicación. Ok, no, qué interesante, pues mucho éxito con estos Gracias. circuitos de esperanza. Y ahora bien, con tal, dime alguna conversación así que te haya simbrado de él y qué estás haciendo, porque tengo entendido que eres socio y tiene un programa de certificación muy interesante. Sí, bueno, tal, algo de lo más importante para mí es reconocer la honestidad con la que habla acerca de su propia infelicidad y siendo la infelicidad la causa de el por qué él quiso estudiar este tema, ¿no? Creo que es un elemento muy importante porque muchos líderes, y especialmente líderes de alto rendimiento, experimentan muchas veces en su vida esa falta de sentido y esa falta de, pues, de felicidad y de plenitud. Entonces, tenemos que aprender a ser honestos con nosotros mismos y él desarrolló un concepto que le llama permiso de ser humano, que es que no importa en la esfera que estés, es normal sentir en momentos debilidad, vergüenza, vulnerabilidad y por otro lado, pues plenitud y pasión y éxito, ¿no? Pero tenemos que darle espacio a todo esto. Entonces, creo que la honestidad con la que él habla y la forma tan humana en la que él enseña es para mí de verdad una gran enseñanza. Él también como que abre mucho el espacio a que podamos traducir conceptos muy difíciles en cosas fáciles de entender, traducir la ciencia a un lenguaje coloquial que se me hace también algo pues muy importante y el sentido de contribución, que también muchas veces cuando uno está en altas esferas de liderazgo, de pronto ya lo único que estás viendo es resultados, 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 y él una y otra vez nos invita mucho a reflexionar acerca de cuál es el impacto real de esto en el mundo, cómo estoy beneficiando a alguien más. Ok, y antes de pasar a la última pregunta, Arlene, dime así como una especie de resumen de, digamos, los 5 pasos o 5, digamos, propuestas que le puedes hacer al auditorio para que podamos ser más felices. Bueno, una propuesta muy importante es que, como dije, no buscar la felicidad de forma directa, buscarla de forma indirecta. Es muy importante cuidar 5 esferas principalmente. Una es la esfera física, el poder dormir 7 u 8 horas, el poder tener espacios de recuperación. Los líderes de alto desempeño van como en un sprint corriendo de veras para llegar muy lejos muy rápido y es importante detenernos y poder pensar y descansar realmente a nivel físico, cuidarnos. Es muy importante también el seguir siempre aprendiendo, porque eso es algo que está comprobado que nos ayuda a vivir más años
y es importante aprender no solo lo que te ocupa todos los días, diariamente en términos de tu trabajo, sino aprender cosas diferentes, porque la curiosidad y el poder jugar y poder explorar el mundo con apertura es algo que te ayuda mucho a vivir mejor. Y uno de los predictores más importantes de la felicidad son las relaciones interpersonales. Entonces, hacerte espacio para estar con tus seres queridos y crear también una esfera de confianza. La gente que está top liderazgo se siente muy aislada y muy sola. Entonces, es muy importante poder crear una red cercana de confianza donde puedas rebotar ideas, donde la gente no tenga miedo de darte una retroalimentación que te pueda de cierta manera incomodar, pero que sea para tu crecimiento. Y recordarte también todo el tiempo para qué haces lo que haces, porque ya lo dije anteriormente, muchas veces estamos centrados en KPIs y muchos líderes que se han acercado conmigo, con el instituto, nos dicen, es que perdí como las ganas de vivir, o sea, me distancié completamente de lo que verdaderamente le da alegría a mi vida. Entonces es muy importante tener momentos de alto para pensar, para reflexionar acerca de cómo lo que estoy haciendo cada día de mi vida me está llevando a tener no solo éxito, sino una vida plena. Muy bien, y esto se ve en el certificado que tienes con tal. Sí, la certificación dura un año, entonces tenemos mucho espacio para aprender y desaprender muchas cosas, que es lo que te decía, darnos tiempo de aprender conceptos, aplicarlos, olvidarlos, regarla, volver a aprender. Pero sí, en la certificación vemos todos estos temas a gran profundidad y esta tiene un concepto, como dije, de intelectual, o sea, estudios científicos, qué dice la ciencia. Después están herramientas prácticas y luego un espacio de aplicación concreta que cada quien puede llevar a su área de profesional. Ok, muy bien, Arlene. Antes de pasar a la última pregunta, te regalo mi libro Conquista tu propia montaña. Ay, muchas Que narra la gracias. historia de cómo mi hijo y yo subimos el Everest y de hecho tiene varios aprendizajes y algunos tienen que ver con el tema del que estamos hablando, de saber disfrutar, de ir caminando lentamente, de disfrutar el camino, que el objetivo no es la cima. Entonces creo que hay muchos temas interesantes de psicología positiva integrados en el libro. Luego me das tus comentarios. Estoy segura de que sí tiene mucho en común y es de verdad, creo que para lograr llegar a la cima tienes que poner atención en cada paso que vas dando, ¿no? Y disfrutarlo. Así Me es. imagino, sí. Espero te guste. Oye, Arlene, y lo último, ¿qué le recomiendas a la gente que nos ve y escucha para que puedan mejorar su desempeño, independientemente de que sea desde una perspectiva de felicidad o no? Sí, bueno, algo muy importante, o sea, tenemos hoy en día altísimos niveles de burnout, ¿no? O sea, hay mucho, se pierden billones de dólares en ese tema, te tardas entre 6 meses y 2 años en recuperarte. Entonces, para evitar eso es muy importante, y Steven Kotler habla mucho de esto, de crear espacios de flow. Entonces, de verdad, muchas veces nada más nos fijamos en la meta que está lejos, o sea, o la gran meta que queremos hacer. Es muy importante que podamos administrar nuestra energía, que podamos cuidar los distractores, o sea, establecer periodos de 90 minutos o de 60 minutos sin ningún tipo de distracción, utilizar las horas de más energía y más rendimiento para hacer las tareas difíciles. Es muy importante también encontrar esos niveles de experiencia óptima, ¿no? De mayor concentración cuando tienes metas muy claras, que normalmente también mucha gente se establece metas tan altas que generan muchísimo estrés. Entonces, ¿cómo podemos esa meta alta dividirla en metas más pequeñas para que sean más manejables? Y algo muy importante es que podamos celebrar los logros que vamos teniendo en el camino, no solo cuando lleguemos a la meta, porque eso es lo que nos va dando una sensación de autoeficacia muy importante y lo que le va dando un sabor rico a ese camino que vamos recorriendo diariamente. No, perfecto, Rino. Ha sido una conversación lindísima. Me encantaría seguir platicando, pero el tiempo se nos acaba. Te deseo lo mejor en estas iniciativas de Fontal, en tu certificado, el Hope
el circuit, que está maravilloso en tu instituto. Y no sé si quieres dar un último mensaje y con esto cerramos. Pues el mensaje para mí es decir que el poder que tienes para cambiarte a ti, cambiar tu entorno, es mucho más grande de lo que te imaginas y no lo tienes que hacer solo, no lo tienes que hacer sola. Entonces, crea un grupo de gente que piense como tú, que tenga una visión amplia y optimista de la vida para que contrarrestemos justamente la negatividad que se escucha todos los días y bueno, eso es como la clave del éxito. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por vernos, escucharnos. Ha sido un episodio sumamente interesante, a mí me encantó, espero que a ti también. Nos vemos la siguiente semana. Chao, saludos, Andrés Pérez.